Cómo leer 1000 libros en 200 días. Resumen. El principal problema para leer es tener algo que leer, claro está. Si usted ha leído sabrá que en ocasiones nos encontramos con cosas que necesitamos leer y cosas que queremos leer. Tenemos dos problemas muy simples, el comenzar y el continuar. Le enseñaré a cómo leer todo lo que quiera el tiempo que usted quiera y obtener el interés de leer un libro. Hay cosas que nos gusta leer y cosas que no, pero que de igual forma tenemos que. En la presente obra le enseñaré a que sea lo que lea usted encontrará el gusto por hacerlo, no por su contenido sino por el placer de la lectura. Prefacio por el autor. Cuando comencé a leer en serio contaba con 16 años de edad. Después de muchos años creé un sistema que me permitió leer más, al grado que cuando tenía 21 años tenía la capacidad de leer 1000 libros en 200 días y más. La idea surge a partir de uno de los cuentos más famosos del mundo, el libro de las 1001 noches. Este narra cómo un rey después de una traición de su mujer y eventos extraordinarios llega a desconfiar tanto de las mujeres que cada día se casa con una mujer diferente, comparte el lecho con ella y al día siguiente la mata, llegando un día en que las mujeres de su reino comienzan a escapar, empezando a vaciarse el reino. El consejero del rey, quien era el encargado de buscar la siguiente esposa, un día se encontró con que no había más mujeres, comunicándole de esto al rey, él lo vuelve a mandar, bajo la amenaza de que no regrese sin una al día siguiente si quiere seguir con vida. El consejero sin esperanza llega a su casa sin más opción que esperar que pase lo inevitable. Es entonces cuando sus hijas, al enterarse del problema de una le dice que va a detener la locura del rey, llevándose a su hermana menor como su mejor amiga, compañera y ayudante. Es cuando después de compartir el lecho y llegada la noche, está a petición de su hermana, con el permiso del rey es que comienza a narrar su historia extraordinaria, pero en la mejor parte ella dejará de narrar y le pide al rey que le terminara de contar su historia si le permite vivir a la noche siguiente. Terminada la historia, el rey extasiado del asombro, ella le dice al tiempo que la historia que acaba de escuchar no es nada a comparación con la que sigue, siendo cada historia mejor que la anterior. Así es como Sherezada llega a vivir 1001 noches. La leyenda dice que el que llega a la historia de la 1001 noches morirá porque es la última historia que contar. Índice. Prefacio por el autor. Sobre cómo leer un libros. El problema de leer un solo libro. La solución al problema de leer un solo libro. Sobre cómo leer 100 libros. El problema de los libros físicos. La solución al problema de los libros físicos. Comenzado a leer en serio. El problema de leer tanto. La solución al problema de leer tanto. Usted puede leer los 1000 libros en un día. El sistema para leer 1000 libros en 200 días. Las 3 formas de crear el sistema. Sobre las disconsonancias al leer. Lo último que tengo que decirle sobre leer. Sobre cómo leer un libros. Sobre cómo leer un libros. Describamos los 3 principales factores de leer un libro, sus consecuentes problemas y soluciones. Tener un libro. Tener el tiempo de leer un libro. Tener el interés de leer un libro. El principal problema para leer es tener algo que leer, claro está. Le enseñaré a leer lo que usted quiera, sea de su interés como lo que no. Si usted ha leído sabrá que en ocasiones nos encontramos con cosas que necesitamos leer y cosas que queremos leer. Tenemos 2 problemas muy simples, el comenzar y el continuar. Le enseñaré a cómo leer todo lo que usted quiera el tiempo que usted quiera y obtener interés de leer un libro. Hay cosas que nos gusta leer y cosas que no, pero que de igual forma tenemos que. En la presente obra le enseñaré a que sea lo que sea que usted lea encontrará el gusto por hacerlo, no por su contenido sino por el placer de la lectura. En la vida hay que cuestionarse todo. Le invito a reflexionar la siguiente idea. ¿Qué es mejor, saber mucho de un solo tema en pocos días o saber poco de muchos temas cada día? Porque de eso se trata este libro. Espero lector encuentre tan agradable y emocionante el desarrollo en su lectura como lo fue para mí en el desarrollo y creación de este método. Sin decir más, comencemos. El problema de leer un solo libro. El problema de leer un solo libro. Querer leer más en menos tiempo.
Cuando yo era más joven me di a la tarea de crear la biblioteca de mi casa, me tomé el tiempo de organizar y de separar los libros de lectura y los que fueran de estudio. Una vez realizada dicha actividad me tomé el tiempo en crear un catálogo digital para poder organizarlos. Mi interés era darle un orden para saber cuáles ya había leído, cuáles no, cuántos era el total de los libros que quería leer y cuántos me faltaban. Así creé mi biblioteca con un total de 78 libros. El primer libro que comencé a leer se llamaba Antología de Historias Literarias 2, un libro que le perteneció a mis hermanos en su transcurso por la secundaria o preparatoria. Como se podrá imaginar, el libro pertenecía a una materia de estudio, pero a mí me pareció de buena lectura por su contenido y que me sirvió para saber que otros libros existían. En este libro fue donde encontré un fragmento de las 1001 noches. Un fragmento de El Quijote de la Mancha etc. Uno que no voy a olvidar es del comienzo del libro, que se trataba de cuentos y leyendas de la China. Todas las mañanas antes de las 7 a.m., a las 6:30 a.m. me tomaba el tiempo para leer lo más que pudiera antes de irme al cole. Yo leía y leía, miraba hacia mi estante y me preguntaba qué historia tendría el último libro, y veía al mismo tiempo toda la cantidad de historias que me faltaban por leer. El espacio y el peso de los libros. Teniendo esa idea en mente de querer leer más rápido, tomé la decisión de ya no solo leer 30 minutos al día, sino de leer más tiempo, y decidí empezar a llevarme los libros al cole y seguir allí leyendo en mis tiempos libres, comenzado así a leer más tiempo. Recuerdo que comencé con un libro de 150 hojas, después con uno de 200, luego uno de 300, otro de 400, 600 para llegar al de las 1001 noches, que tenía 1400 hojas. Pero empezó un problema: dejé de leer los libros que tenía en mi biblioteca para dedicarme solo a leer el libro de las 1001 noches. Al principio no me di cuenta, disfrutaba mucho leyendo ese libro, pero cuando veía mi estante me decía: ¿cuándo voy a seguir con mis libros? Yo leía y leía. Mientras uno lee puede ver sus avances al leer. Comienzas por el principio, luego vas a un cuarto, luego a un medio, a un poco más de un medio, ya casi llegas a 3/4, ya vas a un poco más de 3/4, y ya casi llegas al final. La solución al problema de leer un solo libro. La solución al problema de leer un solo libro. Historias muy cortas y el placer por las historias. Terminando de leer una novela yo me quedé con ganas de leer más. Me daba tristeza que hubiera terminado esa historia muy rápido, que el placer que me traía el descubrir esa nueva historia conforme iba leyendo desapareciera, que ya mañana no lo tendría. Un día me planteé, teniendo en consideración esos factores. Un libro es una historia, ¿podría yo saber 1001 historias diferentes? ¿Y si yo pudiera leer 1000 libros? ¿Y si yo leyera tan solo un fragmento de diferentes libros como era el primer libro de antologías? ¿Cómo lo puedo hacer? Un día me tomé el tiempo de hacer lo que había pensado. Me senté frente a mi estante y empecé a trabajar en ello. Sobre cómo leer 100 libros. Sobre cómo leer 100 libros. El problema de los libros físicos. Me dije a mí mismo: tengo aquí 100 libros que quiero leer. ¿Qué puedo hacer para leerlos todos de una vez? Si yo pudiera meter todos los libros a mi mochila sería demasiado pesada, y me empecé a preguntarme: ¿cómo podría deshacerme de ese peso? La solución al problema de los libros físicos. Pensé, si no los llevo en mi mochila y si llevara todos en la palma de mi mano, de la forma de hacerlos tan pequeños, como ligeros, que pueda llevarlos a todas partes conmigo. En ese momento se me ocurrió la grandiosa idea de buscarlos en PDF. Yo pensaba que no los encontraría, pero descubrí que sí encontré la mayoría. Los encontré hasta a conversiones mejores a las que yo tenía impresas, pero no encontré todos. Entonces me pregunté cómo podría conseguirlos. Si no estaban, entonces yo mismo los crearía en PDF, hasta lo que aún no tenía pero que quería leer, y eso hice. Tomé mi teléfono, busqué una app para escanear libros y comencé a escanearlos. Al principio tardé, después me volví más rápido, y mientras más escaneaba más rápido me volvía. Primero tardaba un día en escanear un libro, pero seguí haciéndolo hasta que llegó el punto en donde me retaba para ver si ya podía escanear más de 1000 hojas en una hora. Comenzado a leer en serio. Comenzado a leer en serio.
Una vez ya tenía todos los libros de mi biblioteca dentro de mi teléfono, empecé a leer un libro a la vez, pero nuevamente tenía el mismo dilema al ver que yo iba en el primero. Me preguntaba cuándo llegaría al último, y fue entonces cuando me planteé lo siguiente, y lo invito a que usted lo reflexione un segundo también. Yo puedo leer 200 hojas de un libro al día. Si en vez de leer 200 hojas de un libro cada día, leyera yo una hoja de 200 libros cada día. Ese mismo día comencé. Abrí el primer libro, comencé a leer una hoja, terminé, abrí el segundo, leí una hoja, terminé, abrí el tercero, leí una hoja, y así hasta las 78 hojas de los 78 libros de mi biblioteca. No sabe la felicidad por la que pasé cuando por fin comencé a leer cada historia de cada libro que quería leer, y seguí con mi planteamiento. Si yo puedo leer 200 hojas de un libro en un día, quiere decir que yo puedo leer hojas de 200 libros diferentes cada día. Y comencé a leer en serio. El problema de leer tanto. El problema de leer tanto. Una vez extendí mis límites. Como yo ya estaba leyendo todos los libros de mi biblioteca, decidí buscar más libros. Encontré una biblioteca con la que siempre estaré agradecido, librosmaravilloso.com, en donde encontré libros de ciencia, arte y literatura con los que amplié mi mundo y afiancé mi placer por la lectura. Nota 1. Bueno, continuando con nuestra historia. Yo comencé a leer 200 hojas diarias, y al haber ampliado mi biblioteca a 1000 libros, sentía la necesidad de querer leer el libro 201, pero tenía que acabarme un libro de alguno de los 200 para poder seguir con el siguiente, y así entonces comencé a esforzarme para leer más. Empecé a leer 2 hojas de 200 libros diarios, seguía con mi primer método, abría el primer libro de mi biblioteca, leía una hoja, lo cerraba, abría el segundo, leía una hoja y lo cerraba hasta llegar al libro 200. Una vez que lo había hecho, volvía a empezar. Lo hacía en mis tiempos libres, no era seguido, y usualmente lo hacía entre mis descansos y en el transcurso del día. Un tiempo duré así, pero después quise leer más. Hasta que llegué a leer ya no 2 hojas, sino 3, y ya después no 3 hojas, sino 4, hasta que llegué a un punto en que en un día estaba leyendo 6 hojas de 200 libros diarias. El encierro. El encierro. Leer o hacer otras actividades. Le voy a plantear las cosas como me las planteé tiempo después, no como lo hice mientras lo iba pasando. Para leer uno centra su atención en un objeto, un libro, un teléfono, una tablet, un Kindle. Al hacer eso no puede caminar porque su visión está ocupada, no puede correr, no puede hacer ejercicio, solo lo puede hacer mientras se está quieto. A esto lo llamé el encierro. Entonces me pregunté, ¿qué puedo hacer? ¿Mucho que leer o muy poco tiempo? Llegando a este punto, lector, yo me levantaba a las 4 a.m. para poder leer más y seguir después con mis otras actividades. Leía mientras tomaba el transporte a mi trabajo, mientras tomaba mis descansos, mientras iba rumbo a la escuela, y trataba de leer antes de irme a dormir. Mi fuerza de voluntad era fuerte, pero poco a poco me fui quebrando. Saturado de información. Saturado de información. Tuve un profesor a quien respeto y admiro mucho por lo que ha logrado y quien nuevamente hizo que rompiera mis límites. Notario, maestro y solo no doctor en Derecho porque no ha querido mi querido maestro AGJ. Todo el tiempo antes de aquí yo me había dedicado a leer libros de literatura, pero no de estudio. Acompañado gracias a mi profesor comencé a estudiar. Cuando comenzamos, lo primero que nos dijo fue que compráramos un libro de quienes a su vez fueron sus maestros en Derecho. Solo fue hasta que recibimos el libro por correspondencia que todos nos dimos cuenta de lo difícil que iba a ser la materia. Para ese momento ya no había encargado otros 3 libros más. El libro constaba de ni más ni menos que 1700 hojas que teníamos que resumir para la semana siguiente. Cada día teníamos que leer un archivo de mínimo 30 a 120 hojas y tesis que a veces tenían más o menos la misma cantidad de hojas. Nos mandaba 1 o 2 archivos mismos que teníamos que saber para el día siguiente. La solución al problema de leer tanto. La superación al problema de leer tanto. Como se imaginará, lector, de mi mayor esfuerzo con la técnica que conocía en esos momentos hasta que me quebré. Después de sobrevivir a dicha experiencia, entrené cada día para mejorar, de lo cual puedo decir que han pasado 2 años y el resultado es la técnica que conocerá a continuación. Le dará el poder de leer 1001 libros y más cada día, la libertad de hacerlo cuando quiera y donde quiera, superando a lo que yo llame el encierro.
Espero lector encuentres la paz, la calma y serenidad que yo encontré al lograrlo. Usted puede leer los 1000 libros en un día. Usted puede leer los 1000 libros en un día. Necesita usted conseguir 1000 libros. Organice los libros en el orden que usted desee. Aquí quiero darle lo que yo hice para poder romper las cadenas, moverme con libertad y siempre seguir leyendo. Cuando me canse de estar acostado o sentado leyendo yo que antes hacía 6 horas diarias de ejercicio, decidí buscar otras formas de leer y encontré una que se adapta conmigo totalmente. Me permitió volver a moverme y volver a hacer toda actividad que había dejado de hacer solo por leer. Cambié mis ojos por mis oídos y pude ver la claridad del mundo. Ya no centré toda mi atención a un objeto sino que eliminé el objeto, ahora solo escuchaba. Podía hacer todo mientras leía y esa no fue la única ventaja. Empecé a jugar con la velocidad de lectura x.05 a x1 a x2 a x4 hasta llegar a x5. Ahora lo que antes me tardaba 5 horas en leer lo leo en 1 hora. El sistema para leer 1000 libros en 200 días. El sistema para leer 1000 libros en 200 días. Hablando en puntos. Usted debe conseguir los 1000 libros. Debe conseguirlos en formato digital o en el caso escanearlos. Deles un orden que sea sencillo para usted. Yo los ordené de la A a las en la primera biblioteca que cree, después los numeré. Según iba obteniendo más libros. Añádalos en una app de libros que respete su orden y mantenga su progreso. Yo le recomiendo Adobe OTTS Reader en Android o lector de textos en iPhone. Soy más partidario de iPhone que de Android o Kindle en cuestión de lectura por una función con la que cuentan estos y Android y Kindle no. Siga una de las 3 formas para crear el sistema. Las 3 formas de crear el sistema. Sistema manual para leer 10, 100, 1000 libros de forma visual. Android, iPhone. Sistema manual para leer 10, 100, 1000 libros de forma visual. Android, iPhone. 1. Una vez ya añadidos los libros en la biblioteca app de su preferencia. 2. Abra el libro 1. 3. Lea una hoja del libro. 4. Cierre el libro. 5. Abra el libro siguiente. 6. Repetir los pasos 3 y 4 hasta terminar los libros. Ejemplo en las páginas siguientes. Pasos en Android Sistema 1. 1. Una vez ya añadidos los libros en la biblioteca app de su preferencia. 2. Abra el libro 1. 3. Lea una hoja del libro. 4. Cierre el libro. 5. Abra el libro siguiente. 6. Repetir los pasos 3, 4 y 5 hasta terminar los libros. Pasos en iPhone Sistema 1. 1. Una vez ya añadidos los libros en la biblioteca app de su preferencia. 2. Abra el libro 1. 3. Lea una hoja del libro. 4. Cierre el libro. 5. Abra el libro siguiente. 6. Repetir los pasos 3, 4 y 5 hasta terminar los libros. Sistema manual para leer 10, 100, 1000 libros de forma audiovisual. iPhone. Sistema manual para leer 10, 100, 1000 libros de forma audiovisual. iPhone. 1. Una vez ya añadidos los libros en la biblioteca app de su preferencia. 2. Abra el libro 1. 3. Inicie la función de accesibilidad contenido. Leído. Para más información visita https://supportapple.com/slamp/guide/iPhone/i PH96B grande 214F0 iOS. 4. Escuche una hoja. 5. Cierre el libro. 6. Abra el libro siguiente. 7. Repetir los pasos 4, 5 y 6 hasta terminar los libros. Ejemplo en las páginas siguientes. 1. Una vez ya añadidos los libros en la biblioteca app de su preferencia. 2. Abra el libro 1. 3. Inicie la función de accesibilidad contenido leído leer pantalla en voz alta. Para más información visita https://supportapple.com/slamp/guide/iPhone/IPH96B grande 214F0 iOS. 4. Escuche una hoja. 5. Cierre el libro. 6. Abra el libro siguiente. 7. Repetir los pasos 4, 5 y 6 hasta terminar los libros. Sistema manual para leer 10, 100, 1000 libros de forma audiovisual. Android, TTS Reader, opcional.
Sistema manual para leer 10, 100, 1000 libros de forma audiovisual. Android, TTS Reader, opcional. 1. Una vez ya añadidos los libros en la biblioteca app de su preferencia. 2. Abra el libro 1. 3. Inicie la función reproducir libro, TTS Reader. 4. Escuche una hoja, solo funciona con texto, no con imágenes a texto. Para eso use el sistema de iPhone con función mejorada. 5. Cierre el libro. 6. Abra el libro siguiente. 7. Repetir los pasos 4, 5 y 6 hasta terminar los libros. En caso de no querer usar dicha app, usted puede usar la función lector de textos Android con remarcar el contenido a leer y iniciándolo. Yo le recomiendo usar TTS Reader. Ejemplo en las páginas siguientes. 1. Una vez ya añadidos los libros en la biblioteca app de su preferencia. 2. Abra el libro 1. 3. Inicie la función reproducir libro, TTS Reader. 4. Escuche una hoja, en Android solo funciona con texto, no con imágenes a texto. Para eso use el sistema de iPhone con función mejorada. 5. Cierre el libro. 6. Abra el libro siguiente. 7. Repetir los pasos 4, 5 y 6 hasta terminar los libros. Sistema semiautomático para leer 10, 100, 1000 libros de forma audiovisual con función mejorada. iPhone, lector de textos app. Sistema semiautomático para leer 10, 100, 1000 libros de forma audiovisual con función mejorada. iPhone, lector de textos app. 1. Una vez ya añadidos los libros en la biblioteca app de su preferencia. 2. Abra el libro 1. 3. Tome una screenshot a la hoja que va a leer. 4. Cambie a la siguiente hoja. 5. Cierre el libro. 6. Abra el libro 2. 7. Repita los pasos 3, 4 y 5 hasta terminar los libros. 8. Abra la app Fotos. 9. Seleccione todas las screenshots. A. Seleccione compartir. B. Grande despliegue imprimir. C. Seleccione foto grande en el tamaño de impresión. D. Seleccione imprimir. E. Seleccione guardar en archivos. F. Nombre el archivo. G. Guarde el archivo en una carpeta llamada CL2. 10. Abra la app lector de textos. 11. Seleccione mi biblioteca. 12. Seleccione añadir. 13. Seleccione la carpeta creada. Seleccione el archivo creado. 14. Abra el archivo. 15. Seleccione reproducir. La función mejorada le permite leer texto en PDF así como leer texto en imágenes o PDFs que contengan imágenes y es gratis con anuncios al momento de escribir el libro. Cuenta con la funciones Premium que da mejor calidad de lectura y Premium Pro. Pero con la versión Premium es suficiente y muy buena. Ejemplo en las siguientes hojas. 1. Una vez ya añadidos los libros en la biblioteca app de su preferencia. 2. Abra el libro 1. 3. Tome una screenshot a la hoja que va a leer. 4. Cambie a la siguiente hoja. 5. Cierre el libro. 6. Abra el siguiente libro. 7. Repita los pasos 3, 4, 5 y 6 hasta terminar los libros. 8. Abra la app Fotos. 9. Seleccione todas las screenshots. A. Seleccione compartir. B. Grande despliegue imprimir. C. Seleccione foto grande tamaño de impresión. D. Oprima en imprimir. E. Seleccione guardar en archivos. F. Nombre el archivo. G. Guarde el archivo en una carpeta llamada CL2. 10. Abra la app lector de textos. 11. Seleccione mi biblioteca. 12. Seleccione añadir. 13. Seleccione la carpeta creada. Seleccione el archivo creado. 14. Abra el archivo. 15. Seleccione reproducir. Sistema automático para leer 10, 100, 1000 libros de forma audiovisual con creación automática y fusión mejorada. iPhone, con Android, lector de textos app, iOS, TTS Reader, Android. Sistema automático para leer 10, 100, 1000 libros de forma audiovisual con creación automática y fusión mejorada. iPhone, con Android, lector de textos app, iOS, TTS Reader, Android. Se necesitan dos teléfonos. Un teléfono viejo Android que no se use, un teléfono iPhone que pueda usar la app TTS Reader.
Pasos en Android. 1. Añada los libros a la biblioteca TTS Reader, Android. 2. Cree una automatización con la app de su preferencia para que realice el Android las siguientes funciones. A. Abra la app TTS Reader. B. Grande. Abra el libro 1. C. Tome una screenshot a la hoja que va a leer. D. Cambie a la siguiente hoja. E. Abra WhatsApp. F. Abra el número de WhatsApp del iPhone al que se va a mandar. G. Seleccione fotos. H. Seleccione la screenshot deseada. I. Seleccione escribir. I. Nombre la screenshot. J. Seleccione enviar. K. Abra la app TTS Reader. L. Abra el libro 2. M. Repita los pasos de C a K hasta terminar los libros. Opcional. La puede configurar para que siempre se esté repitiendo en un bucle. O la puede configurar para que solo se active cuando usted la active. La puede activar con un mensaje si no se encuentra en el lugar, por ejemplo. Asimismo instale la función al recibir mensaje fin de yo en WhatsApp para detener todas las acciones. Eso le ayudará si es que llegase a ocurrir algún problema con la automatización, usted pueda corregirlo. Pasos en iPhone. Usted recibirá vía WhatsApp todas las screenshots. Deberá configurar el chat para que se descarguen automáticamente al abrir el chat. Repita los pasos del 8 al 15 del sistema semiautomático. La función mejorada le permite leer texto en PDF así como leer texto en imágenes o PDFs que contengan imágenes y es gratis con anuncios al momento de escribir. El libro cuenta con la funciones Premium que da mejor calidad de lectura y Premium Pro, pero con la versión Premium es suficiente y muy buena. Ejemplos en las siguientes páginas. Pasos en Android. 1. Añada los libros a la biblioteca TTS Reader, Android. 2. Cree una automatización con la app de su preferencia para que realice el Android las siguientes funciones. A. Abra la app TTS Reader. B. Grande. Abra el libro 1. C. Tome una screenshot a la hoja que va a leer. D. Cambie a la siguiente hoja. E. Abra WhatsApp. F. Abra el número de WhatsApp del iPhone al que se va a mandar. G. Seleccione fotos. H. Seleccione la screenshot deseada, la primera a la izquierda. I. Seleccione escribir. I. Nombre la screenshot. J. Seleccione enviar. K. Abra la app TTS Reader. L. Abra el libro siguiente. M. Repita los pasos de C a K hasta terminar los libros. Pasos en iPhone. Usted recibirá vía WhatsApp todas las screenshots. Deberá configurar el chat para que se descarguen automáticamente al abrir el chat. Repita los pasos del 8 al 15 del sistema semiautomático. Sobre las disconsonancias al leer. Sobre las disconsonancias al leer. Usted puede leer cuando camina. Usted puede leer cuando corre. Usted puede leer cuando hace ejercicio. Usted puede leer al andar en bici. Usted puede leer mientras conduce. Usted puede leer mientras prepara la comida. Usted puede leer mientras viaja en autobús. Usted puede leer mientras lava los trastes. Usted puede leer. 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 Mientras barre, mientras almuerza, mientras juega. Cuando va al súper, mientras pasea al perro, mientras lava ropa, mientras trabaja, mientras riega el jardín, mientras lava el carro. Si a usted no le gusta el quehacer. Si a usted no le gusta el quehacer. Le propongo algo. Piénselo de esta forma. No piense en lo malo sino en lo bueno. Usted no hace quehacer, usted está leyendo mientras hace quehacer. Ya una vez que siente que al leer siempre está mejorando, usted buscará cualquier actividad para seguir leyendo. Ya que acostado o sentado su cuerpo se dormirá o se cansará. Si usted mantiene su cuerpo en movimiento se encontrará lleno de vida y energía. El estar en constante mejora, se mejora tanto la salud física como emocional. Al igual que usted puede leer en muchos momentos y lugares, encontrará otros tantos como que no funciona tanto. Usted no puede leer hablando con amigos, usted no puede leer viendo una serie, usted no puede leer mientras escribe, usted no puede leer mientras se baña. Bueno, sí puede, pero necesitaría una bocina muy fuerte.
Usted no puede leer cuando entrena al perro. Usted no puede leer mientras realice operaciones matemáticas continuas. Usted no puede leer cuando está aprendiendo a tocar la guitarra o piano. Usted no puede leer mientras habla por teléfono. Usted no puede leer cuando escucha la radio. Usted no puede leer cuando le interesa algún chisme. Parece ser que en comportamientos relacionados con el habla la mayoría de la concentración al leer se enfoca en la otra actividad relacionada con lo que se está diciendo o lo que se va a decir. Pero también influye el que tanto le interese a uno lo que se está diciendo, aunque como nunca sabemos qué se va a decir, se mantiene una constante concentración en escuchar lo que se dice. Sobre leer lo que le gusta tanto como lo que no le gusta. Sobre leer lo que le gusta tanto como lo que no le gusta. Es muy sencillo. Si usted hace o lee la mínima parte de lo que no le gusta pero que sabe que tiene que hacer cada día hará un poco más. Si usted mejora un 1% cada día, usted será mejor un 1% cada día. Para facilitar las cosas, introduzca ese mínimo que no le gusta entre algo que sí para poder hacer lo otro. Verá qué fácil se vuelve. Así para estudiar, introduzca un libro de estudio. Por ejemplo, el libro 1 sea de estudio. El libro 2 sea de lo que más le gusta. Así usted habrá leído una hoja de cada uno. Obtendrá usted hasta más placer cada vez que lo lea. Porque se dará cuenta que cada vez que lo hace se hace mejor. Lo último que tengo que decirle sobre leer. Lo último que tengo que decirle sobre leer. Albert Einstein decía: solo hay un peor mal que la pobreza y es la ignorancia. Bruce Lee decía: yo no le tengo miedo a quien sabe dar 1000 patadas diferentes, yo le temo a quien ha dado la misma patada 1000 veces. Y yo digo, yo le temo al que ha conocido las 1000 patadas y después se ha dedicado a una. Sobre leer. Leer no te hace más sabio, tan solo menos ignorante. Sobre la sabiduría. Sabio es aquel que sabe usar lo que sabe. Hay una frase que dice: tú puedes saber 1000 cosas, pero si no las sabes usar, ¿de qué sirven? Pero si a mí me preguntan, yo al leer así encontré la calma y serenidad que me hacían falta. Nota 1. Todo comienza cuando yo estaba buscando al autor Jacob Perelman, que si no hubiera sido porque un día de la nada me encontré con uno de sus libros, Física Recreativa, en un estante de una recepción, jamás me hubiera interesado tanto en la lectura como en los libros.